¿no? Y abrieron el camino hacia lo que sería después la arquitectura moderna, que fue una época importantísima dentro de la arquitectura y que fue cuando se da ya una nueva etapa y se rompe totalmente con los esquemas anteriores. Entonces, arquitectura moderna se denomina a las diferentes corrientes que hacen. O sea, no es solo una corriente, sino son varias corrientes que se dan a inicios del siglo XX, ¿no? Y se concibe sobre todo como una estética nueva, con volúmenes puros, limpios, sobre todo en su faceta racionalista. Como ya lo que veíamos del protorracionalismo, hay esa tendencia, pero también hay algunas otras tendencias que tienen otras búsquedas. También aparecen los nuevos materiales que ya que habían iniciado, como era el tema del acero, el hormigón y otras nuevas tecnologías. Dentro de sus antecedentes van a estar la escuela de la Bauhaus, que es muy importante y es necesario que la investiguen, porque va a ser la primera escuela donde se va a trabajar los diseños. No solo se hacía diseños de todo tipo y de arquitectura a través de los talleres. Antes se estudiaba de forma diferente y habían todos unos legajos donde uno sacaba las normativas sobre las que tendría que hacer la arquitectura. En cambio, aquí ya se experimenta, como ustedes ahora hacen los talleres de arquitectura, que son trabajos y prácticos. Entonces, eso se inicia aquí es donde dan ese cambio. Y después hay otros, están los CIAN, que son algo muy importante, porque vienen a ser los congresos internacionales de la arquitectura moderna. O sea que la arquitectura ya se empieza a ver de manera global, o sea, empiezan a hacerse estas reuniones internacionales y se van a dar pautas, tanto en lo que hace con la arquitectura como en el urbanismo. Entonces es muy importante todo esto y ya lo van a ir ustedes estudiando y viendo a detalle. Dentro de las corrientes, la más fuerte va a ser la del racionalismo, que muchas veces va unida al funcionalismo. También está el organicismo y está también el expresionismo. De esta época se denomina a los grandes maestros de arquitectura, sobre todo a los siguientes: a Le Corbusier, a Walter Gropius, Mies van der Rohe, Franz Lloyd Wright y Alvar Aalto. Y hay otros más que merecen también este calificativo, pero vamos a estudiar a esto como lo más importante. Entonces, lo que podemos hablar, que para llegar a eso, se van a distinguir como dos etapas o dos grupos de trabajo que van a llevar a lo que sería el mundo moderno. Uno va a ser esto que hablábamos de Bauhaus, con Gropius a su cabeza, y también la influencia del gran arquitecto Le Corbusier, que influirá con sus ideas como urbanista y como arquitecto. Y también hay otras influencias como los movimientos culturales de preguerra, que sería lo que se da en Alemania, sobre todo con la obra de Mendelssohn, también Mies, y trabajos de Dudok y de O. Entonces, es importante eso, ver cómo se va a dar este trabajo, porque hay, por un lado, esas relaciones, el trabajar en grupo, pero también hay mucho del pensamiento innovativo individual. Entonces, se da esta doble faceta. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los autores de Gropius, los autores de la Bauhaus, y que va a tener 3 periodos importantes. Esto lo van a poder ustedes investigar. Incluso hay esta película. Hay una película, no sé si se llama Bauhaus, pero voy a ver si les consigo, sobre todo con la vida de una arquitecta, porque era muy difícil también, aún en esta época, y que había muchas novedades y cambios, y que aquí con la Bauhaus se abrieron mucho
a las diferentes artes, al rol de la mujer, pero aún ahí tuvo que luchar mucho la mujer para encontrar un espacio. Entonces esta película lo refleja. Voy a ver si encuentro el nombre. Y aquí vemos los periodos importantes que se dan. La primera etapa estaba dirigida por Walter Gropius, y después hay un traslado a Dessau y lo está dirigiendo Meyer, y la última etapa está bajo cargo de Mies van der Rohe. Se van a dar unos traslados porque hay también todos los problemas políticos, y se va a ver obligada la Bauhaus a migrar a otro lugar. Este es el proyecto de Walter Gropius, donde ya se coloca la Bauhaus y demuestra ya también las posturas que se tenían dentro de lo que sería el racionalismo funcionalista. Entonces, lo que veíamos ahora en esta escuela es que ya se trabaja lo que decíamos como talleres, donde está unida la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, se trabajan mucho cosas artesanales y muchos trabajos de diseño en diferentes campos. Entonces, además, ya ellos empiezan a realizar y se relacionan con los clientes. Entonces, ya empiezan a tener pedidos y hay una relación también en la práctica, ¿no? De la práctica. Aquí la vemos la obra en su conjunto, cómo se va articulando, vemos una asimetría y cada lugar tiene su función y está claramente definido, ¿no? Entonces, es muy importante ver todo lo que pasó con esta Bauhaus y lo que significó para el desarrollo de la arquitectura, ¿no? Porque además que fue una escuela de alto nivel, donde en los diferentes campos se van a ir desarrollando y dando lugar a grandes diseñadores y grandes arquitectos. Y habíamos comentado de estas reuniones. Entonces las ideas que tenía Le Corbusier, tenían Mies, Gropius, todo, las compartían en los famosos congresos internacionales de arquitectura moderna oceana, ¿no? Entonces, la personalidad de Le Corbusier, que va a ser muy fuerte, muy definido con sus ideas, va a influir también en el pensamiento de esa época. Fueron muchos congresos, se hicieron 11 congresos que tuvieron mucha importancia también para el desarrollo de la arquitectura. Entonces, a través de esto se explicaron no solamente la arquitectónica, sino las ideas del urbanismo, el tema de los diferentes usos, lo que significaban las diferentes actividades, el transporte, la vivienda, hasta la recreación, etcétera, ¿no? Y también dieron lugar a la definición de importantes documentos. Entonces pueden investigar sobre la Carta de Atenas, que es fundamental, que se dio en el cuarto congreso, en el que se dictaron un montón de reglas que deberían seguirse para la parte urbanística o para las construcciones, en función del ambiente, del respeto por la iluminación, la ventilación y los diferentes temas que hacen a la arquitectura. Entonces, vemos la importancia de estos congresos que lo irán estudiando. Entre las corrientes decíamos racionalismo, funcionalismo, organicismo y expresionismo. Dentro del racionalismo tenemos esta tendencia que es la que sigue el arquitecto Le Corbusier con esta obra que vemos, que es la Villa Savoye, que es famosa, ¿no? En la que él empieza a mostrar su tendencia, las líneas puras que buscaba, ¿no? El no al ornamento, que ya lo veíamos desde el proto-racionalismo, y además tiene otros principios, como que él dice que debe elevarse a la construcción sobre pilotes, dejando más libre lo de abajo. Trabaja ya no el tema de las ventanitas, como a veces la imaginamos, una ventanita, sino esta abertura longitudinal, como la vemos acá,
Después trabaja las plantas libres, también las fachadas libres ya no necesitan más ornamentos, y trabaja las terrazas accesibles, también que empezaron a ser terrazas de uso con jardines, etc. ¿No? Entonces, todo en esta ideología que también se sigue el funcionalismo, se hablaba de que la forma debe seguir a la función. Bueno, ellos eso decían, la forma sigue a la función, pero realmente ellos también trabajaban a la excelencia, a la forma, o sea, no era que primero solo hacían la función y hacían la forma. Yo creo que eran arquitectos geniales que trabajaban, integraban todos los aspectos de la arquitectura, como es la forma, el espacio, la función, la tecnología y los materiales. Pero ya hablaban de clasificar las funciones, de tipificar, armar las células, todos los elementos, ver todo lo que hace la arquitectura dentro de lo que es lo económico, el urbanismo, etc. ¿No? Entonces, se la veía esta arquitectura de una manera racional, tratando de ver que lo que se diseñaba satisfaga los usos y las necesidades de las personas, ¿no? Y entre los exponentes de estas corrientes están Le Corbusier, Gropius, Mies, Peter Wood y Mendelssohn en alguna etapa también de su vida. En otra etapa se va a ir hacia lo que sería el expresionismo. Dentro de este racionalismo también hay algunas subtendencias, como sería la del neoplasticismo, que sigue esto de racionalismo, sigue a la abstracción, pero aún depura aún más la forma. Este es un trabajo maestro de Mies van der Rohe, que él fue el pabellón de alemán en la exposición de Barcelona. Hoy en día lo pueden ver reconstruido si alguno puede viajar a Barcelona, y está tal cual ahí conservado para las visitas. Entonces es realmente un símbolo de esta época, porque muestra cómo con pocos elementos se puede hacer muchas cosas, y que era un poco el lema que él decía, menos es más, ¿no? Entonces trabaja los elementos puros, los mármoles de diferentes tipos, y trabaja siguiendo un poco los dibujos también de los artistas de esa época, y él lo lleva al espacio, ¿no? Trabajando estos planos horizontales, estos de acá y estos verticales, y además hay una relación espacial, ¿no? Acá vemos que él era un arquitecto que tendía a lo más esencial, y además trataba de ver las cosas en los detalles. Entre sus lemas hablaba eso, Dios está en los detalles. Entonces, así como Mies en esa obra sigue esto del neoplasticismo, como esto de Pierre Mondrian, vemos aquí en dos dimensiones la línea, los colores básicos, que los lleva en esa obra que vimos antes, los lleva a la, perdón, que lo lleva a la abstracción, ¿no? Y acá también la vemos, esta obra en la casa Schroeder de Rivel, que se ve que esto que está en 2D se lo traslada a las 3D. Vemos el tema de las líneas, los planos, los colores. También, bueno, ellos también son maestros en la función. En esta casa se trabaja mucho, por ejemplo, el uso flexible de la casa. Eso también lo pueden ustedes investigar cuando vean a detalle esta casa. Hay otra corriente que sale, que es la del organicismo. Entre sus los grandes ejecutores del organicismo estaría Frank Lloyd Wright. Acá todo el mundo casi la conoce, ¿no? La famosa Casa de la Cascada, cómo la integran con la naturaleza, y vemos también esa búsqueda en todas sus obras, como las Prairie House o las Casas de las Praderas, en las que él trabaja muchos elementos con materiales naturales, la sensación de cobijo que vemos en esta casita Robin, y acá en esta también cómo se asienta sobre la cascada. Ya cuando ustedes lo estudien van a ver todo lo que significó para esto el proyectarlo, cómo él tardaba y en un determinado momento en él decir qué es lo que va a hacer sobre la cascada, y que lo que sería también
atreverse no solamente a la parte morfológica y funcional, sino también a la parte estructural. Él es un arquitecto integral, un gran arquitecto que va a demostrar maestría en todos los campos. En esta obra, algunos autores como Enrico Tedeschi, de Teoría e Historia de la Arquitectura, que lo pueden ver en la facultad, en la biblioteca, él dice de que esta obra tiene una separación armónica, o sea que por un lado hay una cierta relación con esta piedra que no se sabe dónde empieza y dónde termina, pero por otro lado están estos voladizos de hormigón que también muestran una nueva fuerza que va y que se separa un poquito de la naturaleza. Pero en general, sus obras, él se denomina orgánico y sus obras van a tender a ese organicismo. Es un maestro también. Vemos, por ejemplo, esta otra obra, el Guggenheim, siempre muy innovativo. Entonces, él decide aquí en lo funcional que para que vean este museo, hacía que las personas subían por unos ascensores e iban bajando por una rampa. Y a través que bajaban, veían los cuadros. Entonces, en bajada, y no les significaba mucho cansancio hasta llegar al final de la exposición. Entonces, y veían las luces por un costado que no molestaban a las obras. Era un trabajo muy innovativo y creativo. Bueno, no faltan a veces algunos críticos que dicen que, bueno, no era lo ideal ver de manera inclinada los cuadros, pero bueno, los arquitectos siempre somos los más listos para la crítica, ¿no? Entonces acá tenemos algunas fotos, también vemos que esta casa de la cascada también trabaja ideas de racionales como sería los espacios de estos amplios que tenían múltiples usos, ¿no? La unidad del espacio y el uso de las terrazas también, ¿no? Perdón. Vemos otras, por ejemplo, esta obra del Tagliesin West es muy interesante porque ya se integra mucho más en el territorio. Entonces vemos cómo usa en este caso el material de la piedra, la madera, en este otro ladrillo y madera, lo que le da mucha calidez a las obras. Otro gran arquitecto organicista es el arquitecto Álvar Aalto. Álvar Aalto, perdón, hace obras increíbles, muchísimos tipos de obras de muchos usos, ¿no? Y se dedica a muchos temas, pero trabaja con maestría también con los temas de los elementos naturales y el tema de la luz. Con el tema de la luz, él es un artista y trabaja tanto la luz natural como la luz artificial. Él hará también el sanatorio de Paimo, en el que ve la luz para los enfermos, que pueden ustedes investigar. Y hay otra tendencia que es el expresionismo, que está un poquito más en contraposición con lo que estábamos viendo, pero si bien tienen también algunos temas de racionalismo. En esta corriente está más la libertad del autor de expresarse, como vemos en esta obra La Torre Einstein de Mendelssohn, ¿no? Donde el autor expresa y se ve el movimiento, la forma. Esta obra primera iba a ser hecha en hormigón, pero después por razones en el trabajo y de la construcción la hacen en ladrillo y trabajan las curvas con otros materiales. Entonces, dentro de esta corriente está Mendelssohn, Taut y Hans Wells. Entonces aquí los tenemos, los grandes, a la izquierda es Walter Gropius, acá está Mies van der Rohe, con el edificio de IT, miren la síntesis, con unos aquí pórticos metálicos que soportan toda esta estructura, ¿no? A la derecha tenemos a Le Corbusier, que significaba el cuerpo, ¿no? Entonces Jean Eret es su nombre. Y acá tenemos abajo a Joyce Wright, que va a vivir muchísimos años, creo que más de 90 años, y va a pasar con muchas vicisitudes, va a tener muchos problemas del porqué. Tiene incluso algunas tragedias dentro de su familia, y a la derecha Álvar Aalto también, que tendrá una esposa arquitecta que
muchos dicen que le ayudó en muchas cosas y que a veces no le rinden el tributo necesario. También creo que fallece una de sus esposas y después se casa con él. Y Le Corbusier, que también muere ahogado en una piscina. Ya ustedes lo verán cuando estudien sus vidas, ¿no? Acá tenemos al gran Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret, y se le dice Le Corbusier, que es un gran maestro, ¿no? En la teoría y en la arquitectura, en todos los campos urbanistas, y era pintor también, ¿no? Él nace en Suiza, pero adopta la nacionalidad francesa. Será uno de los arquitectos que mayor influencia ha tenido en el mundo. Siempre era crítico, cuestionaba, y su pensamiento lo defendía con mucha fuerza, ¿no? Y fortaleza. Perdón, ¿qué pasa? Acá tenemos los postulados que ya yo les hablaba: el edificio sobre pilotes, el aventanamiento continuo, la planta libre, fachada libre sin adorno y la terraza jardín. Acá tenemos obras. Fíjense el equilibrio de sus obras, ¿no? Y también los elementitos. Ellos dicen, no, solo es la función, no, acá es todo integral: la forma, la función, los espacios, ¿no? Y los detalles que él tiene. Trabajó mucho tiempo también el hormigón visto, como ahora está también muy de moda, y en una época incluso algunas obras se la incluyen dentro de una corriente que se llama el brutalismo, porque se usaba los materiales en bruto. Acá es famosa su unidad de habitación. Es muy interesante de estudiar también sus plantas por ver la flexibilidad que tienen de uso, ¿no? Hace 1 año y medio, 2 años que tuve la maestría en justamente la flexibilidad espacial en los condominios habitacionales sociales. Estudiaba, entre las cosas, estudié a esta unidad de habitación, que ya en esos tiempos se pensaba en esa flexibilidad. Acá tenemos también otras obras icónicas, como la Casa del Hombre, el elemento de la cubierta, esto libre, todo con líneas puras, y el trabajo del color. Esta obra de Le Corbusier sale un poco de su tendencia racionalista y de líneas puras. Muestra la versatilidad del autor. Algunos lo critican y dicen, tanto que defiendes y has hecho esto, porque esta se encuadra más dentro del expresionismo. Es una capilla muy hermosa también, con muchas cualidades. Esto de hormigón parece ser que es una cosa pesada y que apenas se posa. A ver si tengo alguna foto del interior, ¿no? Acá la vemos de un costado con estos aventanamientos, totalmente innovativa y creativa, colocada en la cima de una colina. Bueno, acá no tengo, pero ustedes cuando la investiguen van a ver su espacio interior, como entra una luz tenue y parece que está flotando esa obra. Entonces, Gropius, que vamos a ver la fábrica Faust de Gropius, que es muy interesante, ¿no? Ya algunos de ustedes estaban comentándolo a este arquitecto entre los precursores, pero acá va a ser uno de los grandes maestros, fundador de la escuela Bauhaus. Y tenemos también la fábrica Faust, muy conocida, y también el proyecto de su casa, la casa Gropius, ¿no? Que es muy limpia y que muestra estas ideas que él tiene. Acá vemos la Bauhaus, sus espacios, sus formas, ¿no? El otro gran arquitecto, que es Mies van der Rohe, que hablábamos de menos es más, ¿no? Esa arquitectura tan limpia. Miren la casa Farnsworth, se levanta en el paisaje y es toda vidriada, solamente tiene los baños que están encerrados. Y estos son los planos del pabellón que veíamos antes, que vemos también los espacios que fluyen de unos a otros. Se ven estas líneas. Antes veíamos las casas que siempre estaban encerradas en forma ya sea cúbica o de otras formas. En cambio aquí el espacio va fluyendo y se mueve de un lado a otro. Acá, aquí se están las expresiones que él hizo menos es más, que después van a influir en la arquitectura actual, ¿no? Minimalista, que ya vendrá con otras búsquedas también. Y también el Dios está en los detalles. Acá veíamos
el edificio del Instituto de Tecnología y el famoso SIGRA, con esa pureza y esa limpieza que lo caracterizaba. Acá hay otras obras de Frank Lloyd Wright también, como las de el famoso edificio Johnson Johnson, que es increíble ver cómo concibe este espacio isótropo, ¿no? Que es el que no conduce a ningún lado, pero deja pasar la luz natural y después esta también se vuelve luz artificial a través de estos efectos y estos hongos que hacen de estructura. Entonces, vemos lo innovativos que son estos arquitectos, ¿no? Ya acá tenemos también todas estas casitas que tendían a lo natural, a la integración con el paisaje. El famoso hotel de Tokio, que fue muy comentado, porque también hubo un terremoto y quedó entre las obras, de las pocas obras que quedaron, porque ya él empezó a trabajar con los cimientos de pilotes desde esos tiempos. Y acá también tenemos el Tillotson West y su famosa casa de la cascada con sus diferentes planos que se integra en la cascada. Y Alvar Aalto, también, que es finlandés, que participa como los otros en los congresos y que deja en un momento el funcionalismo para ir más con las ideas que van entre la expresión y entre el organicismo de Frank Lloyd Wright. Acá tenemos su obra El Sanatorio de Paimon, que es famoso y en el que trabaja este tema de las luces, que les decía yo que si los enfermos dicen no tienen por qué tener la luz arriba porque ellos están en horizontal, entonces que la luz debe venir desde atrás. También el campo de MIT de Massachusetts, ahí se ve ya su fuerza orgánica de su trabajo, el ayuntamiento, todos en ladrillo visto, la famosa Villa Mairea en la que incluye incluso hasta cuero, coloca partes de cuero para ver que sean, se sienta hasta incluso a través del tacto la obra. Tiene infinidad de obras desde iglesias, acá algo cultural como un teatro o el famoso sanatorio. Ok, chicos.